¿qué tal amigos y amigas? Es un placer estar de nuevo con ustedes en este canal. Bienvenidos a los que se conectan por primera vez. Hoy vamos a discutir la elección del reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría General de la Nación. Pero primero vamos a hacer un contexto muy breve. Históricamente, este órgano de control, también conocido como Ministerio Público, se ha convertido en un escenario político donde los ternados hacen campaña en el Senado de la República. En muchas ocasiones, este cargo se ha utilizado como plataforma para persecuciones contra pensadores políticos, como fue el caso del extremista Alejandro Ordóñez, quien de manera arbitraria apartó al entonces alcalde Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá. El resto de la historia ya es conocido. Hace 4 años, el Senado eligió a la exministra de Justicia del gobierno de Duque, Margarita Cabello, muy cercana al clan Char, y al cuestionado ex vicepresidente del Senado, el corrupto Eduardo Pulgar, quien intentó sobornar a un juez de la República y este debió abandonar Barranquilla por amenazas. Es decir, la elección del procurador está lejos de ser un concurso de méritos. Personas con serios cuestionamientos logran acceder a estos cargos. Según el diseño institucional, el Senado, que actualmente está compuesto por 108 senadores elegidos de manera directa, son los encargados de elegir al Procurador General de la Nación. Así, la competencia por este puesto requiere más habilidades políticas que virtudes técnicas e intelectuales. A la Cámara Alta del Congreso, es decir, al Senado, llegan 3 nombres: uno del presidente de la República, otro del Consejo de Estado y otro de la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, solo las altas cortes, Corte y Consejo de Estado han dado a conocer el nombre de sus ternados. Falta por definir el nombre que presentará el presidente Petro. Los 2 candidatos ya confirmados son Felipe Henao por parte del Consejo de Estado y Germán Barón Cotrino, avalado por la Corte Suprema de Justicia. Ambos son políticos vinculados al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de los fundadores de Cambio Radical, junto al cuestionado ex fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez y al clan Char en Barranquilla. Cambio Radical es un partido marcado por la presencia de figuras corruptas e incluso criminales. Kiko Gómez en La Guajira, Oneida Pinto, y el historial ya ustedes lo conocen. Henao, Luis Felipe Henao, además de haber sido viceministro de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos y haber trabajado con Germán Vargas, se le ve muy cercano al Ñeñe Hernández. Todos sabemos que es un supuesto ganadero que estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Un presunto narcotraficante que en muchos audios dice que financió la campaña de Iván Duque con la compra de votos. A pesar de estas menciones de Luis Felipe Henao con el Ñeñe Hernández, eso sí hay que dejarlo claro, no hay una investigación penal en curso, aunque claramente esta asociación con un supuesto ganadero que realmente parecía más un narco es motivo de rechazo. Henao pasó del Ministerio de Vivienda a ser la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas cuando este en 2018 buscó ser presidente de la República. Luego, cuando esa campaña de Germán Vargas fracasó, menos o creo que un poquito más de 1 millón de votos, luego Luis Felipe Henao participó en la campaña de Federico Gutiérrez como jefe de debate y este también buscó el apoyo de Germán Vargas. Cuando esa campaña de Fico a la presidencia, en el que muchas encuestas decían que iba a ser el presidente, en el que derrotaba supuestamente al actual presidente Gustavo Petro, esa campaña fracasó. Henao se retiró, pero luego cuando Federico Gutiérrez aspiró a la alcaldía de Medellín y ganó, Henao estuvo, o más bien fue recompensado por Fico en un puesto en la junta directiva de EPM en enero de este 2024. Con este historial, varios congresistas han expresado su preocupación sobre la idoneidad de Henao como procurador general, no solamente por sus vínculos políticos, sino también por lo que les mencioné con el Ñeñe Hernández. Miren el trino de la congresista María Fernanda Carrascal. Ella dice que ¿cómo se puede confiar en alguien
que puede dirigir la entidad encargada de investigar y sancionar irregularidades, quien como ministro amenazaba con denuncias a alcaldes que afectaban proyectos inmobiliarios de sus amigos. Esto hace referencia a una noticia de 2016. Les comento, Henao, siendo ministro de Vivienda, amenazó con denunciar a un alcalde de Cajicá, el señor Orlando Díaz Canasto, por suspender licencias de construcción de 2.000 viviendas en la Sabana de Bogotá. El alcalde en ese momento argumentaba que la falta de agua para atender esa demanda entonces no podía proceder. El alcalde Díaz tenía razón, porque ganó finalmente el pleito contra Luis Felipe Henao, en el que estaban implicadas empresas constructoras que las congresista María Fernanda Carrascal dice que eran muy cercanas al señor Henao. Además, este candidato del Consejo de Estado a Procurador General ha sido abogado en demandas contra la nación. Una de ellas es la del grupo portuario que perdió la concesión del puerto de Buenaventura, una disputa iniciada por el propio presidente Gustavo Petro, quien argumentaba que el puerto debe estar en manos del Estado y las comunidades. Recordemos que el presidente Petro, al menos en este punto, ha sido enfático sobre la necesidad de recuperar el control de este importante activo. Vamos a ver lo que dijo el presidente con relación a esta demanda que el señor Henao busca demandar a la nación, o más bien una demanda que está en curso. Aquí está. Está ligado a un tema que tiene que ver en si tenemos la posibilidad de usar el territorio para progresar colectivamente o no. Y este territorio tiene en primerísimo lugar una enorme ventaja: el océano, el puerto. Pero ¿para quién es el puerto? Este gobierno se encuentra con unos contratos de concesión que le permite a unas personas usar y vivir y enriquecerse del puerto, pero no encuentro a la población de Buenaventura. Solo porque se acabó un contrato de concesión y a pelea que me han presentado, yo vivo casi de chantaje en chantaje. ¿Cómo se le ocurre, Petro, no darle la concesión al señor que ya la tenía? Eso se llama el muelle 13. ¿Sí? Bueno, usted me dice si me equivoco. Muelle 13 le dicen. Bueno, pues si es que se acaba una concesión, me pasó en Bogotá, si se acaba una concesión, la ley me permite no prorrogarla, revierte a la nación con lo que haya ahí construido. Eso lo planteé en el caso de las basuras de Bogotá. Me critican que se acabaron, que no había cómo recogerlas, pero es que los carros de la basura que tenía Bogotá un día antes, que eran de los concesionarios, revertían como propiedad de Bogotá, y en su afán, yo le llamo esclavista, de considerar que por derecho tenían propiedad sobre la propiedad pública, porque no estábamos hablando más que de la propiedad pública, había que volverles a firmar la concesión, cuando la ley dice que la concesión revierte. Pues aquí pasó lo mismo. Una concesión de un pedazo del puerto revirtió porque se acabó el contrato. Y tengo un enredo, hay que decirlo con franqueza, como lo tuve en Bogotá, que me echaron del cargo. Solo el pueblo y la justicia me volvió a reponer, y ahora quizás por eso es que estoy aquí de presidente. Pero Alexander, este tema está en el Ministerio de Transporte y creo que aquí no hay ministerio, no está, ¿cierto? La orden que yo di como presidente de la República es que ese pedazo de muelle que revierte a la nación debe ser para los pescadores de Buenaventura tradicionales. Esta demanda está en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, recordemos, por la jurisdicción del puerto de Buenaventura que pertenece a este departamento. Si esa sentencia pasaría a última instancia, sería revisada por el Consejo de Estado, es decir, el que terna a Luis Felipe Henao como Procurador General. Y allí pretendería el señor Luis Felipe Henao que la nación pague una indemnización de 27 millones de dólares. Ese es el panorama con el señor Luis Felipe Henao, quien busca ser Procurador General de la Nación, que es cercano a Germán Vargas Lleras y que es protagonista de varias demandas contra la nación, y que los cuestionamientos que recaen contra él son muchísimos, no solamente por su afinidad política, sí, está bien, pero más bien, sobre todo, por lo que ha dicho Germán Vargas en las últimas semanas, en el que dice que el presidente busca quedarse con la Procuraduría y con el control de la Corte Constitucional, pero
por debajo de la mesa tiene a su candidato, o más bien no por debajo de la mesa, porque este país, recordemos, no está comiendo entero y sabe cómo son las movidas políticas de estos curtidos politiqueros que buscan no solamente tener el control de los órganos de control, valga la redundancia, sino que además buscan todavía dirigir el plano político y económico del país. Al menos el presidente Petro, en este caso, todavía no se ha pronunciado, o más bien no ha dado a conocer el nombre de su candidato por las ternas que ha presentado el presidente Petro, y que la Constitución le da esa potestad. Se ha visto que ha nombrado, o más bien tratado, a personas muy alejadas de corrientes políticas. Lo vimos con el caso de la Fiscalía General de la Nación, en el que nombró a 3 juristas muy reconocidas en el país, no por su política ni por ser adversarios de algunos líderes políticos, sino más bien por su capacidad para atender a la máxima cabeza de la justicia ordinaria en Colombia. Lo vimos también con la terna que presentó a la Defensoría del Pueblo, 3 mujeres defensoras de derechos humanos, y que la última palabra la tuvo la Cámara de Representantes. Vamos a ver entonces a quién nombra el presidente Gustavo Petro en la terna a Procuraduría, y vamos a ver si esa predicción del señor Germán Vargas en que el presidente se va a tomar la Procuraduría tiende a hacerse realidad. Pero, como les digo, conociendo cómo ha sido la metodología del presidente y los criterios que ha utilizado en este tipo de ternas, parece indicar que sería una persona idónea para ese cargo. Ojalá no me equivoque. Y como si a Cambio Radical no le bastara con un solo candidato a la Procuraduría, ahora aparece otro. Les estaba hablando de Germán Barón Cotrino, quien ha negado de entrada cualquier vinculación con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Y por qué lo hace? Porque hay múltiples fotos y todo su historial político relacionado con el ex vicepresidente. Germán Barón es elegido, es el ternado de la Corte Suprema de Justicia y duró 20 años en el Congreso de la República. Por eso, cuando se conoció su nombre, o más bien la decisión de la Corte, dijo que ya estaba haciendo campaña en el Senado de la República porque tenía mucha cercanía con miembros de diferentes partidos políticos, y dice que ya se comenzó a reunir con ellos para exponer la visión que tiene y llegar al órgano de control. A pesar de su distancia actual con Cambio Radical, según han dicho varios medios de comunicación, según dice el mismo ternado de la Corte Suprema de Justicia, el caudal político, esa gran influencia que tiene sobre ciertos senadores o la cercanía que tiene, lo hizo agarrado de la mano de Cambio Radical. Porque no solamente eso, sino que está relacionado con el ex vicepresidente, porque el hermano de el señor Enrique Vargas Lleras, fue su gerente en la campaña al Senado en 2014, porque Germán Barón estuvo en la Cámara de Representantes por muchos años. De 2018 a 2022 estuvo en el Senado de la República, y él renunció al Partido Cambio Radical porque actualmente no es militante, según dicen, por disputas con Vargas Lleras, pero no se sabe realmente si estas personas cortaron vínculos políticos. Además, que curioso cómo la Corte Suprema de Justicia elige a este tipo de personas. Miren lo que está diciendo el senador Ariel Ávila, uno de los mayores críticos de Cambio Radical, y no solamente crítico, sino quien lideró varias investigaciones contra miembros de ese partido político que lo iban a asesinar por hacer esas investigaciones. Ariel Ávila dice que estas figuras que piensan llegar a la Procuraduría son un peligro para la transparencia del control de las instituciones, especialmente de la Procuraduría. Escuchemos lo que dice el senador del partido Alianza Verde. Germán Vargas Lleras es un manzanillo consagrado, es jefe de uno de los partidos más salpicados en escándalos de corrupción, y ahora tiene 2 teorías. Escuchen, si ustedes escucharon, tiene 2 teorías. Dice, el gobierno se va a tomar la Corte Constitucional y que eso va a llevar a que no hayan elecciones en el 2026. Inmediatamente después eso conecta con el tema de la Procuraduría, que ustedes saben que en cuestión de 2 o 3 semanas vamos a estar eligiendo nuevo procurador o procuradora. Entonces les voy a hacer la traducción. ¿Qué es lo que pasa? 1. El otro año, entre este año ya para el otro, para iniciar el otro, cambian 4 magistrados de la Corte Constitucional. Una terna la pone el presidente,
2 ternas la pone la Corte Suprema y una terna del Consejo de Estado. Cambian 4. O sea, el otro año cuando comencemos tenemos 4 nuevos magistrados, se votan este año. Esto va a significar que de 9, pues prácticamente la mitad cambia. Ningún gobierno, que esto ha pasado estas elecciones así, pues ha logrado controlar la Corte Constitucional. Santos ganó el fast track, creo que 5-4. Uribe no pudo pasar la segunda reelección. Eso no lo logra ningún gobierno. ¿Pero por qué Vargas Lleras está diciendo eso? Pues porque quiere que pase algo parecido a lo que pasa en la nominación de procurador, que nombre a sus amigos. Lo que él quiere al final es convencer a los magistrados, enrollarlos con todo esto, y como el presidente se ha boconeado frente a las Cortes, enrollados con todo esto para que nombren sus amigos. Entonces las ternas sean de a uno y en cada terna haya un amigo de Vargas Lleras para que le queden debiendo el favor y luego el control de la Corte Constitucional. Eso es lo que hay todo. Es decir, el que quiere el manzanillo, como es tan ágil Vargas Lleras, es no, eso va a haber golpe de Estado, no va a haber elecciones, esto sí sé cuándo, esto no sé qué, para que él pueda poner las ternas. De hecho, en la Procuraduría lo está intentando hacer, ¿no? 2 miembros de su partido, pues prácticamente él quiere que los ternen, de los 3. Esa es la estrategia de Vargas Lleras. La traducción literal es que el señor Vargas Lleras es el que quiere controlar la Corte Constitucional, armando todo este cuento y básicamente siendo el mismo manzanillo de siempre. Pronto vendrán más traducciones. Por ahí ahora hay una Dalit de la institucionalidad que durante años manejó una entidad por allá encargada de juegos de azar, era la caja menor y ahora es el gran prócer de la patria. Pronto verán más de estas traducciones. Eso ha dicho el senador Ariel Ávila, es una sesión que tiene él sobre la traducción de los políticos y en el que arranca con el señor Germán Vargas. Ya está explicada la estrategia de este curtido político que busca no solamente el control de la Procuraduría, sino las palabras del senador Ariel Ávila de la Corte Constitucional y así ir ambientando su campaña política, porque muchos dicen que ha sido un excelente opositor al presidente Gustavo Petro. Pero bien, vamos a ver qué es lo que pasa con la elección de entonces del Procurador General de la Nación. Recordemos, Luis Felipe Henao por el Consejo de Estado y el señor Germán Barón por parte de la Corte Suprema de Justicia. Miren lo que dijo Rodrigo Uprime, un investigador, un columnista de opinión, jurista, muy reconocido, muy reputado por sus opiniones. Elección de 2 políticos de pura cepa para integrar terna a la Procuraduría por el Consejo de Estado y Corte Suprema confirma la necesidad de eliminar funciones electorales a las Cortes. En vez de mejorar los procesos de selección, politizó a las Cortes. Al parecer, tanto Consejo de Estado como Corte Suprema prefirieron candidatos con votos asegurados en el Senado que candidatos que pudieran brindar mayor autonomía, independencia, rigor en jurídico en la Procuraduría. Ese es el panorama, amigos y amigas. Y finalmente, la elección del nuevo Procurador General de la Nación no parece alejarse de las viejas prácticas políticas que han marcado este proceso en el pasado. Tanto el señor Luis Felipe Henao como el excongresista Germán Barón son figuras con fuertes vínculos políticos y antecedentes que despiertan serias preocupaciones en diversos sectores, no solamente políticos, sino también jurídicos y académicos. Lejos, muy lejos de ser una competencia de méritos, la elección parece más un juego de poder en el que prevalecen los intereses particulares sobre la independencia que debería caracterizar a un órgano de control que en cierta parte es crucial para el país, pero que ha suscitado el debate sobre si realmente vale la pena mantenerlo con todo lo que gasta anualmente. Por eso, la pregunta que queda es si el Senado de la República será capaz de romper con estas dinámicas de poder y optar por un candidato que realmente garantice la imparcialidad y la defensa de los derechos de los ciudadanos, y no solamente eso, sino también del erario público, y que no cubra a otros políticos que se ven envueltos en temas de corrupción, como ha pasado con la actual Procuradora General. Pero bueno, gracias a los que llegan hasta el final de este video, de verdad, mil gracias. Los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan esta información con sus amigos para llegar a más personas. La meta que está en este canal es que al final de este mes de septiembre haya más de 50,000 o 50,000 suscriptores para seguir haciendo este ejercicio democrático, este ejercicio informativo. De verdad, mil gracias. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.